La célula, en biología, es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que forman todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Las tres partes principales de la célula son la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. ¿Qué son los organismos unicelulares? Se denomina organismo unicelular a todas aquellas formas de vida cuyo cuerpo está compuesto por una única célula y que no forma ningún tipo de tejido, estructura o cuerpo, conjunto con otra de su especie. Dicho de otro modo, se trata de seres microscópicos cuyo cuerpo es única célula y que a menudo son clasificados como protistas, si son eucariotas, o sea, si tienen núcleo celular, o bacterias de arqueas, solo si son procariotas, o sean si lo tienen o no. Los organismos unicelulares son los más pequeños y simples de todos los seres vivos y suelen habitar en numerosos hábitats, ejerciendo muy diversas funciones metabólicas y que van desde la fotosíntesis o quimiosíntesis hasta la descomposición de la materia orgánica, el parasitismo o la depredación de otras criaturas unicelulares. Esto en parte se debe que son muchas más antiguas que los organismos pluricelulares, cuya aparición aún resulta difícil de explicar del todo. ¿Qué son los sistemas pluricelulares o multicelulares? Se denominan organismos pluricelulares a todas aquellas formas de vida cuyos cuerpos están compuestos por una diversidad de células, organizadas y especializadas, cuyo funcionamiento conjunto garantiza la estabilidad de la vida. Estas células integran tejidos, órganos y sistemas que no pueden separarse del conjunto y existir de manera independiente. Muchos organismos pluricelulares surgen siempre de una célula única llamada cigoto, fruto de la unión sexual de dos gametos, femenino y masculino. El cigoto se subdivide en forma acelerada a lo largo de la gestación, formando la totalidad del cuerpo de la criatura que a partir de su nacimiento empieza a crecer. Sin embargo, existen también organismos pluricelulares capaces de reproducirse asexualmente como las plantas y los hongos. El microscopio fue inventado por Zacharias Jensen en 1590. El microscopio es una herramienta que permite observar objetos que son demasiado pequeños para observarse a simple vista. El microscopio más común y el primero que fue inventado es el microscopio óptico. La teoría celular se puede resumir en 4 postulados. 1. Todo en los seres vivos está formado por las células o por sus productos de secreción. La célula es la unidad estructural de la materia viva y una sola célula puede ser suficiente para constituir un organismo. 2. Todas las células proceden de las células preexistentes por división de estas. 3. Todas las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato, controladas por sustancias que ellas secretan. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. 4. Cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y del desarrollo y funcionamiento de un organismo de su especie, así como la transmisión de esa información. Características de las células procarióticas. El material genético, el ADN, se localiza en la región llamada nucleoide, el cual no tiene una membrana que lo rodee. La célula contiene gran número de ribosomas, que llevan a cabo la síntesis de proteínas. Alrededor de la célula hay una membrana plasmática. En algunos procariontes, la membrana se pliega en estructuras llamadas mesosomas. Fuera de la membrana plasmática de la mayoría de los procariontes, tienen una relativamente rígida pared celular que da a los organismos su forma. A veces tienen una cápsula externa. La pared celular está formada por peptoglicanos, de los cuales procariontes difiere químicamente de la pared celular de los eucariontes en las células vegetales y en los protistas. Algunas bacterias tienen flagelos, los cuales son usados para la locomoción o pilosidades, las cuales sirven para mantener en contacto a dos células y facilitar la transferencia de material genético. La célula eucariota, a diferencia de las células procariotas, presentan una estructura más grande y compleja. Su forma puede ser piramidal, esférica, cúbica, estrellada o plana, la cual dependerá del medio en el que se encuentre, además de que presenta un núcleo bien definido. Las células eucariotas se reproducen y dividen a través de la mitosis, que da como resultado dos células hijas con la misma carga genética que la célula madre, y a través de la meiosis, que da como resultado 4 células hijas con la mitad de la carga genética.
Este tipo de célula puede clasificarse en vegetal o animal. Las células eucariotas pueden tener dos formas comunes. Una de ellas es esféricos, conocidos como cocos. Los cocos pueden agruparse en pares y se les llama diplococos. En cadenas largas se les conoce como estreptococos y en racimos se les llama estafilococos. Dentro de las formas comunes de las células eucariotas se encuentran los bacilos, que pueden existir de manera independiente o como una larga cadena de bastones. Existen algunos bacilos que forman espirales, denominados espiroquetas, y los que no logran el espiral pero se curvan en forma de coma y se denominan vibros. La célula vegetal es aquella que compone a los miembros del reino Plantae. Es una célula eucariota con un núcleo diferenciado, membrana y citoplasma, al igual que la célula animal. Ambas tienen características similares y otras distintas. La célula vegetal cuenta con partes únicas, ya que realiza un proceso exclusivo del reino Plantae, que es la fotosíntesis. Todas las células contienen el material genético hereditario que pasa a los descendientes. Los genes en la célula vegetal se encuentran en unas estructuras llamadas cromosomas dentro del núcleo celular. Algunas características de la célula vegetal es que contienen una vacuola central y que tienen una pared celular. La célula animal es el tipo de célula eucariota del que están compuestos todos los animales de la biosfera. Poseen una estructura denominada centromas, compuestos por un par de centriolos que participan en la división celular y en la organización de los microtúbulos citoesqueléticos. Son heterótrofas y para los animales representan bloques estructurales que conforman sus cuerpos. Los tipos de célula animal. Los primeros son las células sanguíneas, las cuales se dividen en glóbulos rojos que se encargan del transporte de oxígeno hacia los distintos órganos del cuerpo, y los glóbulos blancos, que su función es la defensa contra infecciones, enfermedades y gérmenes. El segundo tipo de célula son los musculares, los cuales tienen tres tipos de celulares: las esqueléticas, que están unidos al hueso y contribuyen a sus movimientos; las lisas, que constituyen las paredes de los órganos; y las cardíacas, que son responsables de los latidos. El citoplasma consiste en una estructura celular cuya apariencia es viscosa. Se localiza dentro de la membrana plasmática pero fuera del núcleo de la célula. Su función es albergar orgánulos y contribuir al movimiento de estos. La principal función del núcleo celular es controlar la expresión genética y mediar en la recopilación del ADN durante el ciclo celular. En el núcleo se guardan los genes en forma de cromosomas. Organiza los genes en cromosomas, lo que permite la división celular. Su estructura es la envoltura nuclear, una doble membrana que rodea completamente el orgánulo y separa ese contenido del citoplasma, además de contar con poros nucleares que permiten el paso a través de las membranas para la correcta regulación de la expresión genética. Organelos con membrana, o mejor llamados lisósomas. Los lisósomas son orgánulos celulares o estructuras rodeadas por una membrana de forma esférica, producida por el aparato de Golgi, que tiene en su interior enzimas hidrolíticas que se utilizan para degradar lípidos y proteínas. Solamente se encuentran en células de origen animal. Digieren partículas extrañas que ingresan a la célula y destruyen partes gastadas de la célula para que se puedan reutilizar.